El tema que nos convoca hoy es darle una identidad visual mucho más profesional a nuestras planillas, sobre todo a la hora de representar los datos de una forma que se entiendan, digamos, mucho más fácil y de un golpe de vista. Para eso, una de las principales funcionalidades que posee Excel son los gráficos. Acá tenemos una planilla con clientes y ventas durante 3 meses, digamos, en unidades. Tenemos acá el total que nos suma el total de ventas del trimestre y el porcentaje que calcula el peso de cada cliente dentro del total de las ventas del trimestre. Entonces, como ejemplo, primero vamos a seleccionar los clientes y las ventas en unidades de enero. ¿Cómo hacemos para insertar un gráfico? Vamos a la pestaña Insertar, que es la segunda después de Inicio, y nosotros ya habíamos visto todas las opciones para insertar formas, imágenes, etc. Si continuamos para este lado, tenemos toda la parte de gráficos, está aquí. Lo más fácil, si no tenemos decidido qué tipo de gráfico hacer o qué tipo de gráfico nos conviene para los datos, es ir a gráficos recomendados. Ahí, dependiendo los datos que hayamos seleccionado, nos va a ofrecer distintas opciones. En este caso, esto es un gráfico de barras, un gráfico de torta, un gráfico de columna y un gráfico de embudo. Vamos a comenzar eligiendo el de barras, que como bien indica acá es barras agrupadas, se llama técnicamente. Lo vamos a ubicar aquí. Automáticamente, al seleccionar el gráfico, al tenerlo seleccionado, que por defecto cada vez que lo insertamos se mantiene seleccionado, nos van a aparecer dos nuevas pestañas. Una es diseño de gráfico y la otra es la de formato. Formato, obviamente, como su nombre lo indica, es para darle todo tipo de colores o diseños distintos al gráfico propiamente dicho. Como ven acá, podemos ver distintos modelos que si los podemos cambiar y se actualiza siempre en relación a los colores y al formato del gráfico. Vamos a volver para atrás. Acá también nos deja insertar formas, que es de la misma forma que lo que vimos antes en esta opción, pero desde acá, desde la pestaña formatos, tiene como objetivo insertar estas distintas formas dentro del gráfico, ya sea para superponerlas o para hacer algún tipo de llamada de atención adicional. Acá tenemos los rellenos, contorno y efecto de todo. Distintas opciones de WordArt también, con sus rellenos, contornos y texto. Lo mismo que vimos de organizar, o sea, prácticamente es la misma pestaña que ya vimos en la parte de insertar formas o imágenes, pero en este caso aplicada al gráfico. Acá lo que es el tamaño, como ven que se va achicando, se refiere al cuadrado o rectángulo total del gráfico, que es esto. Que también nosotros con el mouse, una vez que cambia la flecha, tenemos siempre 8 puntos para modificarlo. Si nosotros lo podemos hacer desde acá, o como lo hice acá desde el mouse, para ajustarlo al tamaño que tengamos ganas o que nos sirva. Si nosotros bloqueamos esto, bloquear proporción significa que cuando está seleccionado, cuando modifiquemos el tamaño, se va a modificar tanto el alto como el ancho de forma proporcional. Lo mismo que si tocáramos de cualquiera de las 4 esquinas, automáticamente no es que no me deja estirarlo hacia la derecha, solo de acá. Siempre al modificar de las 4 esquinas, lo que hacemos es agrandarlo o achicarlo de forma proporcional.
y manteniendo el clic izquierdo del mouse lo podemos arrastrar hacia cualquier parte. Obviamente, como en todo elemento de Excel, con el botón derecho accedemos a un montón de opciones. En este caso vamos a ver, seleccionar datos es para modificar los datos de origen que serían la tabla que seleccionamos previamente. En esta oportunidad vamos a ver mover gráfico. ¿Qué significa? Por defecto Excel nos selecciona, nos inserta el gráfico dentro de la hoja en la que están los datos. Pero lo que podemos hacer es crear una hoja nueva con el gráfico. Y automáticamente se iría a una hoja completa exclusivamente para el gráfico, tomando los datos de la hoja, en este caso se llama gráficos, como es esta. La otra pestaña que nos agrega es diseño de gráfico. Diseño de gráfico también nos cambia lo que es el formato, pero de forma completa. Cambiando el formato puede perder algo de armonía el gráfico. En este caso, cualquiera de las opciones ya nos modifica todo y podemos elegir, serían como accesos rápidos a modificar todo el formato de un clic. Acá podemos cambiar la paleta de colores del gráfico que está utilizando. Acá en diseño rápido además de esta opción, ya nos cambia lo que es la leyenda, ejes y todo. Tenemos opciones digamos, en la parte de diseño rápido nos da opciones para finalizar lo que es el gráfico y sin tener que agregar nada más. Hace todo por nosotros. Acá agregar elemento de gráfico, acá ya podemos manualmente ir agregando o eliminando, modificando todas las opciones dentro del gráfico. Eje se refiere a los ejes horizontal y vertical, que son, digamos, como lo que se llama las X y los ejes de X y Y. Títulos de los ejes, le podemos dar un título, por ejemplo vamos a ver el horizontal principal, título del eje que es el que está abajo, y puedo escribir yo el nombre que quiera. En este caso son unidades vendidas. Seleccionando cada parte yo puedo acceder a agrandar la letra como me sirva. Volvemos. Título del gráfico. En este caso no hay ninguno, puedo ponerlo encima o superpuesto centrado. Vamos encima del gráfico y acá vamos a poner venta por cliente primer trimestre. Etiquetas de datos. Acá dice extremo externo. Se refiere a, vamos a ponerle base interior. Y los pone acá. Si yo los vuelvo a modificar, vamos a extremo interno. Vamos a agrandarlo, así se ve mejor. Etiquetas de datos son los valores que tenemos. Vamos a ponerle un color blanco, así sobresale, y negrita. Acá el gráfico nos está dando cada cliente y avanza la barra según la cantidad de unidades vendidas en enero. Podemos seleccionar y aumentar el tamaño, lo mismo que del eje. Tabla de datos. Normalmente esto no se utiliza, es como los mismos datos a través de los que seleccionamos en el gráfico, insertarlos. Por ejemplo, como están acá. No tiene mucha utilidad porque la idea es que el gráfico nos represente esta tabla de datos, pero a alguno le puede servir. Vamos a sacarlo y dejarlo como ninguna. Líneas de cuadrícula, estas son, vamos a ver acá, horizontal, son estas líneas que pueden ser horizontales o verticales, dependiendo del tipo de gráfico y lo que nos convenga, las podemos modificar desde acá. Vamos a ver vertical y acá nos llena como la cuadrícula. Leyenda, acá está inferior, vamos a ponerla derecha. Leyenda significa lo que sería la serie de datos, en este caso
es enero. Si nosotros hubiéramos elegido las ventas de los 3 meses, que ahora lo vamos a ver cómo se modifica, podríamos insertar más y que cada cliente tenga una barra por cada mes, que ahora lo vamos a hacer una vez que terminemos de ver este menú con las opciones. Y línea de tendencia, si queremos agregar alguna línea de tendencia, en este caso no aplica porque es un gráfico de barras y para representar las ventas no nos importa, pero también se puede. Entonces podemos ir a seleccionar datos y acá nos vuelve a la hoja donde están los datos. Yo tengo enero con todo, entonces vamos a agregar una serie más de nombre, le vamos a poner febrero y valores, le vamos a poner todas las unidades de febrero de los mismos clientes. Le damos a aceptar y nos agregó la barra con otro color con los valores de febrero, y acá en la leyenda nos agregó el mes de febrero identificado el color de la barra que corresponde. Cualquier parte que nosotros seleccionemos del gráfico, podemos ir formato de serie de datos, por ejemplo, y nos va a aparecer todas las opciones del gráfico acá, que podemos modificar, por ejemplo, ancho del rango, superposición de series, por ejemplo, vamos a cómo cambia, se superponen las dos barras. Le vamos a dar menos 5%, así aparece una mínima separación entre ambas. Y así con cualquier cosa que seleccionemos podemos editar de todo lo que sería formato o ubicación del todo el gráfico. Vamos a cerrarlo y vamos a volver seleccionando el gráfico, diseño de gráfico. Acá cambiar filas y columnas es invierte los ejes. En algunos gráficos va a estar disponible como en este, en otros no. Lo seleccionamos y acá vemos enero, febrero y una barra por cada cliente. Nos cambia la leyenda porque la leyenda va en relación a las barras. Nos deja las unidades, pero es por mes. Vamos a volver a cambiarla porque se entiende mejor de esta manera. Seleccionar datos, lo mismo que hicimos antes. Nos lleva a la hoja donde tenemos los datos. Cambiar tipo de gráfico. Acá tenemos todas las opciones de gráfico que se pueden insertar. Que si vamos a la pestaña insertar, están acá con acceso directo más pequeño. En este caso, columnas y barras, que es como la que terminamos eligiendo, de líneas y de áreas, circulares o anillos, que ahora vamos a mostrar otro ejemplo, rectángulos o con proyección solar, estadísticos, que son de histograma o cajas y bigotes, estos de dispersión, y así tenemos varios ejemplos. Estos son combinados, o sea que podemos combinar barras o columnas con una serie como si fueran líneas, y ejemplos de cascada, como el de embudo que nos ofrecía al principio. Acá estos gráficos con mapas también está la opción. Volviendo a la pestaña de diseño gráfico, con el gráfico ya armado podemos cambiar, por ejemplo, vamos a pasar esto a columnas. Entonces es la misma información, pero nos cambia los ejes. Las unidades a la izquierda y los clientes, que en lugar de que avance hacia la derecha, avance hacia arriba las barras con la cantidad de unidades. Así podríamos seguir y probar, digamos, otro tipo. Vamos a probar esto. Ya nos pasa una forma estadística, que en este caso no tendría mucho sentido el ejemplo. Volvemos para atrás. Y ahora vamos a probar con otro tipo de gráfico. Como les había dicho al principio, en esta última columna tenemos el porcentaje
de cada cliente respecto al total de la venta. Si vemos la suma, me da 100%. Cuando tenemos casos así, es muy útil. El tipo de gráfico que se utiliza son los circulares o anillos. Vamos a elegir uno de anillos, seleccionamos, y acá, como no hicimos gráficos recomendados, nos inserta el gráfico pero sin ningún dato. Entonces ponemos título, podemos modificar peso de ventas por cliente, y acá vamos a completarlo de seleccionar datos. Obviamente los datos que ya elegimos ya están. La serie en este caso no tiene nombre, lo vamos a dejar así. Ejes de categoría serían los nombres de los clientes que los seleccionamos y le damos a aceptar. Ahora vamos a ir modificando un poco el gráfico con el formato de serie de datos. Por ejemplo, tamaño del agujero del anillo es en este caso. Mientras menos porcentaje sea, es más chico el anillo del medio, digamos. Entonces ahí, y acá tenemos, es bastante parejo en este caso. Podemos modificar los ángulos, que se gire el gráfico para lo que nos quede mejor. Y sección de anillos, podemos separar cada parte del anillo de acá. Esto siempre es muy bueno modificar cuando ya tenemos los datos cargados y el gráfico, para que se vean bien los cambios y podamos aceptar. Acá lo que es la leyenda se lo vamos a eliminar, así ocupa más el gráfico, y acá botón derecho, agregar etiquetas de datos. Nos va a agregar el porcentaje. Vamos a poner 11 en negrita, y como ya tenemos seleccionado, nos aparecen todas las opciones acá. Y en este caso vamos a poner nombre de categoría para que nos aparezca, además del porcentaje, el que corresponde a cada cliente. Pues al ser varios, no es muy cómodo que se vean como leyenda, como pusimos antes los meses, que eran 2 o 1. En este caso siempre lo podemos ir seleccionando, arrastrando. Para que quede de forma que sea lo más correcto, de forma visible, lo que mejor se vea. Título, le podemos dar otro color, y así nos queda el gráfico. Obviamente el gráfico lo podemos arrastrar como vimos antes, o podríamos moverlo y ubicarlo acá en otra hoja. Vamos a probar. Tranquilamente vamos a volver a ubicarlo dentro de la misma hoja de gráficos. Lo podemos acomodar acá. Le vamos a dar el ancho de las columnas que están ubicadas, y vamos a achicar la vista para que se vea completo. Vamos a poner 125, y así nos quedaría el gráfico. Lo bueno es que todos los gráficos, digamos, son dinámicos. Si yo modifico los datos, vamos a poner mucho, así se modifica, vale la pena. Me va modificando estos datos, la representación, a medida que cambio los datos de la tabla. Entonces, eso es muy interesante, porque ya una vez que preparamos el gráfico, se pueden modificar datos, o directamente podemos copiar esta hoja y cambiarle los meses y seguir con ventas de otros meses, y ya va a estar todo preparado. Lo principal en esto es practicar y probar los distintos gráficos, y sobre todo jugar mucho con todo lo que es la parte de formato, que es lo que podemos insertar y modificar. Es probar hasta que encontremos lo ideal para el informe que estamos buscando y lo ideal para que nos represente.
Lo principal de los gráficos es que viendo el gráfico entendamos toda la información de un golpe de vista. Eso sería el objetivo ideal al hacer un gráfico.